Ahora continuando con la solución y el análisis de la estructura, puedo continuar con esto. Vamos al nodo A. Ahora en el nodo A hay que recordar que ya habíamos calculado el ángulo alfa, el ángulo de inclinación. Entonces lo único que sé del nodo A es que hay una reacción en este sentido y dirección RAY. Los elementos entre A y B y A y C no tengo el conocimiento de si están en tensión o en compresión. Entonces generalmente se asume que los elementos están en tensión y por lo tanto las fuerzas de reacción en los nodos en los que estén conectados pues son saliendo de los mismos. Por eso se dispone así y así FAB y FAC y los asumimos de tensión. Entonces con la primera y segunda condición de equilibrio se resuelve esto. Vamos a ver. Yo sé que necesito las proyecciones en X y en Y, por lo tanto con la función coseno para FAB en X y la función seno para FAB en Y. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se plantea la sumatoria de fuerzas en X. Esto es FAB sería positivo por el coseno de alfa, porque es FABX, más FAC, que lo supuse saliendo del nodo y por lo tanto positivo. Sé esto, pero esto no lo sé, entonces necesito otra ecuación. De aquí, tomando esta figura, se plantea sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo para arriba, entonces sería RAY más la proyección, porque sería positivo FABY, que es por el seno, es igual a 0. Ya no hay más fuerzas involucradas en esa dirección. Por lo que yo sé RAY, puedo calcular el seno y desconozco esto de aquí, de esta ecuación, pues se despeja y resulta que la fuerza de reacción FAB va a ser negativa y tiene un valor de 3128 newtons. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Con este valor se va a resolver esta ecuación. Me falta FAC, entonces se despeja y vean lo que pasa. El despeje algebraico es en menos del despeje y negativo, es, como nos salió aquí en este resultado de esta operación, se vuelve a hacer por el coseno de alfa. Haciendo la operación me resulta que sale positivo 2093 newtons. En este caso, como salió positivo el resultado, quiere decir que supusimos bien esta fuerza de reacción. En el caso de que nos salga negativo, debe cambiarse el sentido y por lo tanto al final de la solución del nodo se cambian los sentidos, los que estén equivocados. Entonces esta era de tensión se pone de compresión acá, esta era de tensión se mantiene y la reacción se mantiene. Ahora, esto mismo lo vamos a expresar en el programa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En el nodo A vamos a escribir esto. Ya lo tengo cargado. Vamos a ver qué dice. Yo aquí voy a poner esto. FAB va a ser igual a FAB por el coseno del ángulo y FABY va a ser igual a FAB por el seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente sumatoria de fuerzas en X entre comillas para que sea comentario. ¿Y qué es lo que se hace a continuación? FABX más FAC, como habíamos puesto en el comentario anterior, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a esto, RAY más FABY, y simplemente ya se puede resolver. Le damos acá en resolver y nos da el siguiente resultado, que es lo que buscábamos: AB, FAB y FAC. FAB menos 3128, ya lo habíamos calculado, y FAC por aquí 2093. Aquí
Si el programa no me puede, digamos, evaluar las unidades, pues simplemente vemos que están, por ejemplo, esto, que no tiene los newtons, doble clic, le ponemos N mayúscula, y a lo que le falte, pues igual. De cualquier manera, nosotros pues ya estamos seguros de qué unidades son las que corresponden a estos cálculos. Simplemente nada más para revisar esto, vamos acá y acercamos un poco. FAB menos 3128, ahí está, y FAC 2093, ahí está positivo, por lo tanto podemos continuar con el siguiente nodo, que sería, en este caso yo tomaría el B. El nodo B, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos que el elemento que está entre A y B está en compresión, y por lo tanto ya habíamos visto que esto que ya se había calculado debe estar entrando al nodo por ser de compresión. Aquí ya tenemos una carga, y lo que no sabemos cómo están los elementos BD y BC, si están en tensión o en compresión. Entonces nuevamente suponemos que están en tensión y los colocamos de esta manera saliendo del nodo. Otra vez, primera condición de equilibrio, que el cuerpo no se traslade en X y en Y, por lo que utilizamos proyecciones. En este caso, FAB necesitamos en X, y por lo tanto es por el coseno del ángulo. Ya habíamos visto que los ángulos se repiten, más FBC, la proyección, que sería aquí por el coseno del ángulo, más FDB, que lo supusimos de tensión. Conocemos esto, y estos dos no lo conocemos, por lo tanto la segunda ecuación. Entonces lo que vamos a hacer aquí es sumatoria de fuerzas en Y. La proyección vertical sería FAB por el seno de alfa menos P1 menos la proyección vertical, que sería hacia abajo, FBC por el seno del ángulo. Igual aquí sabemos esto, ya lo habíamos calculado antes, aquí está. Esto lo podemos calcular, esto ya lo sabemos. FBC no lo sabemos, y el seno sí lo podemos saber. Se despeja FBC, y simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la sustitución de las siguientes valores. En este caso FAB sería positivo. Aquí me sobra esta línea. Valía 3128, pero como aquí ya está correctamente colocado, ya sabemos que es correcto el sentido, ya no tomamos en cuenta esto. Entonces lo que podemos hacer es esto, ¿no? Para no confundirnos, corro un poquito. 3128, que sería el valor absoluto, eso es lo que comenté en el video anterior. 3128 por el seno menos 2500 entre el seno, y esto nos da un valor de FBC de 235.4 newtons. Hay que cambiar el sentido. Ahora, teníamos esta ecuación, la voy a resolver para saber el valor de FDB. No lo sé. Igual se hace el despeje, FDB, se empiezan a sustituir valores. Vean que aquí le pongo positivo, el valor absoluto, coseno del alfa, menos de la fórmula, menos del resultado que tengo acá por el coseno, y me sale que FDB es igual a 1935. Otra vez nos salió negativo los dos, por lo tanto yo lo supuse de tensión, y ahora corrijo y deben ser de compresión. Entonces recuerden que hasta el final, cuando ya se ha analizado todo el nodo, se hace el cambio y se avanza al siguiente nodo. Entonces estas expresiones
las vamos a introducir al programa. Recuerden que el programa resuelve las ecuaciones simultáneamente y por lo tanto no hay necesidad de estar despejando. Vamos a introducir para el nodo B. Introduzco para el nodo B. Nodo B entre comillas, otra vez FBC en X, FBC por el coseno de alfa, FBC en Y va a ser igual a FBC por el seno de alfa. Sumatoria de fuerzas en X, recuerden. Aquí lo que hago es tomar el valor absoluto ABS de FABX. ¿Esto qué quiere decir? Lo que me vaya a salir de FBC por el coseno, lo tomo como valor absoluto más FBCX más FBD igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual. Como este valor está involucrado acá, FABY, FAB ya lo había calculado, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomar el valor absoluto para que no me vaya a afectar el resultado y planteo lo que ya se había señalado para poder realizar la operación y que el software me arroje un resultado. Acuérdense que esto ya lo había calculado, tomo el valor absoluto para que no me altere el resultado. Entonces voy acá a la calculadora y yo lo que quiero saber es esto: BD y BC. BD, por aquí está, menos 1935 y por acá está BC menos 235. Aquí nada más solamente le falta agregarle lo de newtons y ya queda. Bueno, ya nada más para revisar esto. FBC menos 235, 235.4 y FBD 1935. Aquí está. Por lo tanto, podemos avanzar en el análisis de la estructura.